La mañanera de Ángel Sabatina. Un poquito más tarde de lo normal, tanto para que usted duerma 1 o 2 horas más, pero también yo. O sea que estamos empatados. Voy a comentar con usted algo que en algunas otras ocasiones he tocado, pero ahora este comentario se debe a haber leído anoche un artículo muy interesante de la doctora Soledad Loaesa, que aparece en el número que está hoy en puestos de periódico y en tiendas de la revista Nexos, en su edición número 500. El título del artículo, de la colaboración de la doctora Loaesa, es sumamente sugerente. Se llama A paso de cangrejo. Y tiene que ver esencialmente con esta gobernación de López, que en vez de sentar las bases para que no solo veamos al futuro, sino que caminemos, por más lentamente que pudiera ser, al futuro. Olvídese usted de los cangrejos de Hugo Sánchez. Tome hoy como referente los cangrejos de la doctora Loaesa. Es un artículo que se lee de un tirón, claro, con un lenguaje didáctico cuyo mensaje al final queda perfectamente claro. El artículo, pues, A paso de cangrejo, se lo recomiendo sinceramente. Es más, le suplico que lo busque, la edición 500 de Nexos, y es el 4º o 5º artículo que le recomiendo de la doctora Soledad Loaesa. Ahora, ¿por qué me llamó a comentar otra vez este tema? Mire, una de las cosas, de las características que nos distingue y quizá define a los mexicanos como sociedad, es evidente que hay excepciones que son eso, excepciones, pero como regla diría que lo que nos caracteriza como pueblo, como sociedad, como país, es que tenemos enfocada la visión al pasado. Y hay no pocos mexicanos que al antepasado incluso. López mismo, incluso no pocos de sus seguidores, todavía sueñan con el antepasado. Hay por ahí algunos legisladores que todavía sueñan con revivir el ejido. Imagínese usted a estas alturas del partido. Bueno, pero de que los hay, dice la expresión popular. Al mexicano le seduce el pasado. Y hay un elemento muy importante que debe destacarse. ¿Por qué nos seduce el pasado? Porque el pasado es seguridad. El pasado nada nos exige. El pasado no lo puede usted tocar, no lo puede usted cambiar, es imposible, pero reconforta, porque es lo conocido, es donde uno se mueve a gusto. Zapata, Hidalgo, Morelos, Juárez, Cárdenas el Grande, ¿no? Estos, el hijo y los nietos ahí, que son Cárdenas los pequeñísimos, sino ese pasado de bronce, ese pasado que está grabado en roca y nada puede hacer usted por cambiarlo. Ah, pero el futuro, cuidado con el futuro. ¿Por qué? Porque el futuro tiene para nosotros como mexicanos una gran exigencia. Hay que construirlo. Y el mexicano en eso no se le da, no se nos da. Para construir el pasado hay que satisfacer muchos requisitos. Primero, estudiar, conocer el presente, conocer los problemas fundamentales y sus causas, y luego diseñar una estrategia, diseñar el cómo enfrentar ese conjunto de problemas y empezar a sentar las bases para que las siguientes generaciones terminen esa obra que le llamaríamos el mejor futuro de los mexicanos. Y la verdad, no hemos sido educados para eso. Los mexicanos desde hace muchos decenios, quizá ya de manera más acabada en el sexenio cardenista, hemos sido educados para ser no la pistola más rápida del oeste como era allá en los Estados Unidos en el siglo XIX, en pueblos donde no había ley
y la única ley que existía era la ley de la muelle, la ley de la pistola. El que imponía la ley era el que sacaba más rápido la pistola y disparaba y eliminaba al adversario. En México, desde el sexenio de Lázaro Cárdenas el mayor, no este nieto, que pobrecito, nos enseñaron a ser la mano más rápida del oeste. No hay quien nos gane en eso de sacar la mano y pedir. Somos en milisegundos. Sacamos la mano, dame. Donde quiera que ve usted a los menesterosos, a personas en condiciones materiales sumamente difíciles, dame una moneda. E intentan poner la cara más dolorosa y sufrida posible para enternecernos y darles la moneda solicitada. Pero luego tenemos aquel supuesto líder campesino que desde el Parlamento dice defender a los campesinos, dice querer revivir el ejido y el crédito y esto y la tecnología, etc. Él sabe perfectamente que nada de eso es posible y menos viable. Pero de eso vive. Incluso algunos se han vuelto multimillonarios con esa cantaleta. Hay otro por allá medio loquito que, usufructuando el apellido de algún antepasado, juega con él y también busca privilegios ilimitados. Y por allá no falta el enriquecido que busca en sus relaciones con el poder obtener recursos públicos a fondo perdido para mejorar las instalaciones de su explotación agrícola o pecuaria. Hay de todo. Y eso se debe a que no hemos entendido que el pasado hay que entenderlo para ver sus limitaciones, entender el presente y cuáles son los problemas que son obstáculos que nos impiden modernizarnos, para con esos elementos diseñar una estrategia de futuro. Pero repito, por desgracia, eso no se nos da. Lo que se nos da es lo contrario, la adoración del pasado. Hacernos eco de la propuesta demagógica que puede ser desde el gobernante, López en este caso, la de sus funcionarios. Prácticamente todos tienen una visión de antepasado y de pasado, pero también de esos quintos jinetes del apocalipsis, los líderes sociales, líderes campesinos, líderes obreros, que vienen a redimir al proletariado nacional desde una posición de riquezas cual jeques árabes. Por eso le suplico lea el artículo de la doctora Soledad Loaesa, A Paso de Cangrejo. ¿Y quién es el cangrejo mayor? ¿Quién es el que va con la batuta diciendo a qué ritmo avanzamos al pasado? López. Y lo peor de todo es que al ir reculando, al ir en reversa López, no se da cuenta que se encamina al precipicio. Y ahí lleva a millones de cangrejos con la batuta y una banda de música estentóreamente interpretando alguna marcha, no la de Zacatecas, por supuesto, sino alguna marcha que acompañe ese conjunto de decenas de millones de mexicanos, de cangrejos mexicanos, que van al abismo contentos, porque el cangrejo mayor los lleva a la felicidad eterna. Y ahí va, y López con la batuta dirigiéndolos y reculando, hasta que de repente se le acaba el piso a López y allá va a dar al fondo del abismo, donde queda como estampilla pisoteada. Y los otros se asoman a ver qué le pasó al gran cangrejo mayor, y ahí van también. De no detener al cangrejo mayor y a esos millones de cangrejos que desde su ignorancia, pero desde esa posición cómoda de querer que todos se los den, en esa medida podrían llevarse al país entero y a su economía también al precipicio. Por eso es importante que nosotros, que no nos interesa ser cangrejos, sino por el contrario, nos interesa poner la vista en el futuro y enseñarles a los nuestros que la solución de nuestros problemas está en el futuro, no en intentar recrear un pasado imposible. Por eso repito mi petición de esta sabatina, de esta mañanera de Ángel Sabatina.
lea el artículo de la doctora Soledad Loaesa. Excelente. Pero también, cuando escuche usted, por desgracia, al Cangrejo Mayor, desmenuce su discurso. Dice como quien hace cirugía. Con un bisturí, tome sus partes y dígale a los compañeros, a los amigos, familiares, parientes, dígale, el Cangrejo Mayor nos quiere llevar al precipicio. No quiere que caminemos hacia adelante, por el contrario, su megalomanía se verá fortalecida si todos nos volvemos en cangrejos. Debemos evitar eso. Debemos, con todos los elementos legales a nuestro alcance, debemos exhibir esa intención perversa de hacer de los mexicanos un ejército casi infinito de cangrejos. Por eso termino pidiéndole en esta mañanera sabatina de Ángel que lea A Paso de Cangrejo de la doctora Soledad Loaesa. Mañana lo espero con la dominical que va a estar, mire, sí, como no, diría Echeverría. Gracias. Nos vemos mañana.